Fue 26 de febrero de 2015, iniciamos con la entrevista de Informa TVX. Tenemos importantes temas que discutir antes de las elecciones del 1 de marzo de 2015, es decir, este próximo domingo, que estaremos definiendo cuál será la aritmética legislativa con la que contará también el gobierno durante los próximos 3 de sus 5 años de gobierno. Por eso ya se encuentra conmigo Margarita Escobar, directora de Asuntos Políticos del COENA. Estaremos hablando del rol de la oposición y también de la necesidad de acuerdos en nuestro país. Los invito a participar de esta entrevista a través de redes sociales, @canaltvx y @expresatvx. Son nuestros espacios en Twitter y también estamos en Facebook. Hablemos un poco de este contexto. Independientemente de los resultados del próximo domingo, 1 de marzo, Arena seguirá jugando el rol de oposición política desde la Asamblea Legislativa durante los siguientes 3 años de gobierno. La necesidad de establecer acuerdos mínimos sobre el abordaje de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, acceso a servicios básicos, reforma institucional, seguridad, economía, entre otros, forman parte prioritaria de los acuerdos de este país. El domingo los salvadoreños y salvadoreñas, lo hemos dicho, definiremos en las urnas la próxima aritmética legislativa. Por eso es importante hablar desde las voces de la oposición sobre ese rol que se estará jugando durante estos próximos años. Por eso me da muchísimo gusto recibir a Margarita Escobar, lo hemos dicho, ella es directora de Asuntos Políticos del COENA, con quien vamos a abordar de estos importantes temas. Bienvenida. Gracias, Saúl. Un verdadero gusto estar contigo y un saludo a todos los amigos televidentes. Estoy realmente muy contenta de estar aquí con ustedes. Excelente, agradecemos también su disposición para venir a este espacio de entrevista. La abordo como directora de Asuntos Políticos del COENA, es un cargo sin duda muy importante y con el que podemos analizar este rol de la oposición política. Directora, yo lo primero que quiero saber es cómo Arena está concibiendo este papel de oposición política durante los próximos 3 años. ¿Qué se ha establecido como lineamientos de trabajo desde la Asamblea Legislativa que se deben cumplir como oposición durante este periodo? Yo creo que en nuestro país tenemos que recorrer un camino de mayor madurez política, en el cual la oposición no se entienda como una fuerza que hay que destruir, sino que la oposición representa una visión que debe complementar, que puede señalar cuando las cosas no van bien en El Salvador. En países con más tradición democrática, la oposición jamás constituye un blanco para su destrucción, sino la oposición significa un punto que hay que llegar a persuadir para lograr consensos de patria. Uno de los mayores retos que yo veo en El Salvador es precisamente que a la oposición democrática se le trate democráticamente. Ese reto es importantísimo y Arena está dispuesta a dialogar para lograr esos consensos. ¿Qué implica reconocer de una manera democrática a la oposición política, directora? Primero es que se respete la voluntad del pueblo. Si un partido político de oposición, el pueblo le da 35 diputados, 36 diputados, la legislatura que comienza con ese veredicto electoral debe terminar así. El transfugismo político le ha hecho mucho daño al país y ha permitido que se formen unas alianzas en aras de imponer un criterio sin tomar en cuenta a la oposición. Y eso trastoca la voluntad del pueblo, por lo cual la misma Sala de lo Constitucional lo llama fraude electoral. Dejar a la oposición de verla como un enemigo y tomarla mejor como parte de un sistema democrático. Es interesante lo que menciona cuando habla de la conformación de estas aritméticas legislativas que los ciudadanos al final definen con su voto el día de las elecciones. Yo quiero saber cómo este principio republicano, justamente, que está en todas las repúblicas de balances, de contrapesos y balances en una democracia, al final se puede traducir también en el establecimiento de acuerdos de desarrollo del país. Es decir, cómo se supera esa línea de pensar una oposición como un bloqueo a una oposición como construcción de consensos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se da ese paso? La oposición no significa destruir. Oposición democrática significa tener y tomar en cuenta todas las perspectivas. En el caso de Arena, estamos hablando de la mitad del país que piensa de una manera distinta. Si la óptica es excluir, eliminar, pisotear o construir aritmética legislativa sin tomar en cuenta al elector y la voluntad del elector, usted trastoca esa visión plural que debe de tener El Salvador.
Para lograr este pluralismo tiene que dialogar con la oposición y nosotros hemos sido muy claros de que, y hemos propuesto la construcción del segundo gran acuerdo de paz política. Fíjense que yo le pongo la paz política primero, y paz social. ¿Por qué la paz política? Porque es esa paz política la que está ausente, es la que no permite dialogar y construir, es la que excluye. Por eso es necesario tomar en serio la paz política y dedicarnos a resolver los problemas del país. Excelente. Cuando usted habla de la necesidad de establecer el diálogo, de ver a una oposición de manera democrática, realizar consensos y diálogo, la pregunta es cómo se pasa del diálogo a decisiones de carácter vinculante, y se lo pongo en estos términos. Cuando hay una propuesta por parte del gobierno a la Asamblea Legislativa, es la Asamblea Legislativa quien realmente dice se ratifica, se aprueba o se rechaza. ¿En qué momento o cómo se logra superar la decisión de una oposición en decir, al aprobar esta ley, yo estoy aportando al país y no simplemente estoy viendo un rédito de carácter electoral? ¿Cómo se trasciende eso? ¿Cómo se aprueban leyes que el gobierno mismo, aunque sea opositor, ha propuesto en beneficio del país? La manera de buscar consensos es dejando el criterio de o todo o nada. Esa no es manera de abordar las cosas del país. Muy bien. La forma de hacerlo y cómo se logra es diciendo, bueno, le voy a dar un caso. ¿Cómo es en Fomilenio? Tuvimos que aprobar una ley, lo logramos por consenso. El asocio público-privado, lo logramos también por consenso, pero tuvimos que negociar varios puntos. Cosas que no logramos acuerdos fue los impuestos. Arena es del criterio que los problemas del país no se solucionan castigando al pueblo, poniéndole más impuestos o más deuda. Nosotros creemos que primero tiene que haber una visión, tienen que haber planes, tiene que haber transparencia y luego tiene que haber seguimiento y fiscalización del dinero que se ponga a esos planes. Para eso hemos propuesto una ley de responsabilidad fiscal que precisamente busca ordenar las finanzas para poner ese dinero en esa visión que construyamos juntos. De acuerdo. ¿Verdad? Pero si la aritmética política lo que hace es sustituir la capacidad de negociación y de diálogo y le impone el todo o el nada. Y generalmente ponen el todo, pero esto no significa que sea bueno para El Salvador. Excelente. Director, usted tocó un tema muy interesante que podríamos tomarlo como ejemplo, justamente el tema impositivo. Digamos, por ahí podríamos tener unas posturas un tanto irreconciliables en proyectos. Por un lado, pensar el desarrollo a través de, en materia fiscal, tributaria, aumentar o avanzar en materia progresiva, en materia fiscal, o por otro lado, incentivar la inversión privada y que sea a través del crecimiento que podamos lograr tener crecimiento y poder tener desarrollo en el país. Es decir, son posturas que existen en el mundo y que están ahí. Es decir, no está El Salvador aislado de esta discusión. Ahora, hay temas en los cuales se podría poner la oposición, tanto la derecha como la izquierda en el país, sobre temas comunes del país, sin necesidad de poder llegar a este término irreconciliable antagónico. ¿Es posible esos temas? ¿Son posibles? Yo creo que sí, debemos hacerlo. Si no hay crecimiento económico, ¿con qué va a pagar los impuestos? Si no hay inversión, ¿cómo va a generar empleo y pagar impuestos? Pero si no hay eficacia desde el gobierno para gastar esos impuestos, entonces no hemos hecho nada. Pregúntese, 3 paquetazos de impuestos, pero los hospitales están sin medicinas. Usted ve el desempleo galopante. Impuestos y usted ve las calles muy deterioradas. Vámonos a los préstamos. Usted quiere un préstamo de 45 millones para el sistema de transporte público, según nos dicen, más moderno de América Latina, y nos dejan un CITRAMS que ha destruido cientos de negocios pequeños y medianos, un CITRAMS que ha causado tremendo daño al pueblo salvadoreño, y un CITRAMS que va a costar el pasaje el equivalente a 1 libra de frijoles diaria. Entonces, tampoco se resuelven los problemas adquiriendo más préstamos, endeudando a las futuras generaciones y a ustedes, los jóvenes. Es importantísimo el criterio de eficacia, de transparencia y de seguimiento para que los impuestos y los préstamos vayan donde tienen que llegar. Excelente. ¿Verdad? Director, hay un punto, y es que cuando se habla de eficacia y transparencia, de alguna manera podríamos estar viendo algunos gestos por parte del gobierno central de querer ir avanzando en ese tipo de agenda. Ahora, usted cuando toca el tema de impuestos, y vuelvo a lo que le decía en la pregunta anterior, sigue siendo irreconciliable, porque el gobierno podría plantear
Y según análisis internacionales, CEPAL misma ha dicho, El Salvador tiene una carga tributaria baja respecto a América Latina y es necesario seguir avanzando. El Salvador tiene que avanzar en impuestos de carácter directo al patrimonio, por ejemplo, pero Arena se opondría a eso. Entonces, llegamos a un punto nuevamente de cero, donde no hay diálogo. Entonces, ¿cómo se logra nuevamente, y a través del tema, por ejemplo, recursos del Estado, llegar a un consenso? Una parte dice, el Estado no tiene recursos porque no ha avanzado lo suficiente en materia tributaria y sigue siendo injusta, regresiva, y otro dice, no hay inversión y por eso no hay crecimiento. No. Todos los países del mundo tienen que pagar impuestos, definitivamente. Es con los impuestos que se hacen los planes de política pública. Ese dinero de impuestos no es del gobierno, es del ciudadano. Usted lo paga. ¿Para qué? Para exigir y demandar un servicio. Pero cuando el ciudadano paga ese servicio y no lo recibe, lo que hay en medio es un aparato burocrático que no está haciendo las cosas bien, ya sea por falta de capacidad, por falta de plan, por ineficacia, por lo que sea. Pero el punto que debe de unir a la sociedad es que su impuesto regrese a la sociedad. De acuerdo, pero ahí nos planteamos como una situación en la que si no es eficaz, no se paga impuestos. No, espéreme, ese es un punto. Lo segundo, si usted no genera empleo y condiciones de inversión, ¿cómo va a pagar esos impuestos? No son cosas que deben ir aisladas. El problema es que se pretende separar, pero van de la mano. Lo tercero, tiene que haber una absoluta transparencia. Transparencia en la utilización de los fondos. Un cuarto punto, el gasto superfluo debe de eliminarse de los presupuestos cuando hay una situación económica que no está muy activa. Muy bien. Entonces, al final, Saúl, no podemos verlo o solo impuestos, o solo crecimiento, o solo transparencia, o solo ahorro, o solo préstamos. No es así. Es todo un engranaje. El problema es que nosotros estamos dedicándole solo a dos cosas: más impuestos, más deuda. Y no le estamos apostando a más transparencia, a más eficacia, a más generación de empleo, a más atracción de inversiones. Ahora, yo le pregunto... si hiciéramos estas cuatro cosas, más las dos, que ya están, entonces veríamos resultados diferentes. Excelente. Ahora, cuando usted plantea el tema de es necesario avanzar en estos 4 pilares también para ser eficaz el gasto que realiza el gobierno de los impuestos y la deuda que adquiere, uno se pregunta, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿qué le está pidiendo Arena al gobierno para poder ser más eficiente en estos 4 puntos? Y se lo planteo de la siguiente manera. Cualquiera podría decir, ya se ha avanzado en una Secretaría de Transparencia que no existía anteriormente, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, hay una institucionalidad que está mayor vigilante a través de sentencias de la Sala sobre la Contraloría de la Administración Pública. ¿Qué se le pide más? O sea, ¿o qué debería hacer más? Sí, una ley de responsabilidad fiscal que la tenemos que analizar en la Asamblea Legislativa, que contenga estos puntos: límites al endeudamiento, eficacia, rendición de cuentas, institucionalidad. Pero también tiene que haber una buena distribución de los presupuestos. Cuando uno recibe un presupuesto general de la Nación en la Asamblea Legislativa que va desfinanciado y no le ponen el dinero, por ejemplo, a la Fiscalía, que es la investigación del delito, cuando el mayor problema de los salvadoreños es el problema de la inseguridad, entonces uno empieza a ver esa dislexia entre los impuestos y los préstamos y a dónde tienen que ir, ese gasto prioritario. Las medicinas, Saúl, no me lo invento yo, lo dice la gente. Yo he recorrido, siempre lo hago, pero ahora he recorrido mucho y he estado muy cerca. Y mire, no hay medicamentos. La gente se queja permanentemente. Entonces, cuando la oposición recoge la voz del pueblo, la trae a las cámaras, cumple 1 o 2 funciones. 1, recoger la voz del pueblo que no se siente satisfecho. Y 2, lo trae a la cámara con el afán de traer un problema, una luz para que se resuelva. Pero hay otra más importante como oposición, es dar la mano y la voluntad política para resolver ese problema. Y no quedarnos solamente en que
las cosas no funcionan, sino Exacto. que hay que hacer propuestas, hay que tener esa voluntad política y hay que ser sinceros, hay que ser francos. Muy bien. Directora, yo tengo que hacer una pausa. Tenemos más puntos que abordar sobre la relación legislativa gubernamental. Lo seguiremos haciendo al volver de la pausa. Nosotros hacemos un breve corte. Enseguida seguimos con esta discusión con Margarita Escobar, directora de Asuntos Políticos del COENA. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Margarita Escobar, directora de Asuntos Políticos del COENA, se encuentra conmigo. Estamos hablando del rol de la oposición política y también la necesidad de acuerdos de país. Ya directora, y le hablo directora y no como candidata a diputada, porque vamos a respetar también y no tratar de llevar esta discusión a un punto de propuesta electoral candidata también, ahora como directora. Yo lo quiero saber, usted mencionó un tema en cuanto a la discusión de ingresos del Estado. Hemos dicho que sigue siendo un tanto irreconciliable esta postura. Ahora, desde otros sectores se plantea también que en los próximos años la clase política salvadoreña va a tener que resolver problemas tan estructurales como la desigualdad creciente en el país. Y para eso se habla justamente de un tema que usted ha dicho que no debería de tratarse cuando habla de impuestos directos. ¿Qué opina de Arena eso? Sí, hablábamos, Saúl, de que el tema no puede verse solamente impuestos y más préstamos, más deuda. Tiene que dotar al país de otras cosas para que esos impuestos y esa deuda llegue al pueblo salvadoreño y no se acelere la pobreza como la hemos visto en los últimos años. Hoy El Salvador es más pobre que antes. La gente camina sin un centavo en su bolsillo. No hay mucho empleo, se han perdido más de 2.500 empleos en el año anterior. La inversión pública ha disminuido, la inversión extranjera también. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si hay más deuda que antes, hay más impuestos que antes, ¿por qué no despegamos? Y veamos algunas cosas. Para ser un administrador de la cosa pública, usted tiene a los políticos, pero tiene que tener un servicio público, servicio civil profesional, técnicamente preparado, que le dé sostenibilidad a la visión política de quien gana una elección. Pero esta parte tiene que estar realmente equipos preparados. ¿Qué vemos últimamente? ¿Qué vemos aceleradamente? Nepotismo, amiguismo, partidarismo, sin tomar en cuenta las calificaciones y la idoneidad que debe tener un servidor público. Ahora, ¿eso agota la discusión sobre redistribución de riqueza y combate a la desigualdad? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que usted no quiere distribuir pobreza, no quiere distribuir más desigualdad, usted debe de redistribuir riqueza. Pero ¿de dónde la riqueza se obtiene? La riqueza tiene que generar empleo, tiene que crear confianza, tiene que poner administradores públicos que administren bien la cosa pública. Porque si me habla, vamos a reducir la desigualdad repartiendo pobreza para todos, para que todos sean más pobres, eso es totalmente contrario a la naturaleza del ser humano, que siempre aspira a superarse. Porque usted puede tener dos formas de tener una sociedad menos desigual, que es lo que estamos viendo. Todo el mundo está más pobre, todo el mundo tiene menos oportunidades, todo el mundo tiene miedo. Entonces, lo triste es que es todo el país, aquí vamos todos, ¿verdad? Entonces tenemos rápidamente que recoger estas visiones que podrían parecer antagónicas y preocuparnos de tener un Estado eficiente. Ya le dije, transparencia, proyectos que sean reales. Pero usted me pone una obra como Citrams, entonces uno dice, ¿verdad? ¿Qué pasó? Directora, y volvemos a lo mismo, ¿qué distribuye el Estado cuando usted dice qué es lo que distribuye al final la riqueza que se genera está planteada en esos términos? ¿O es a través de un progresismo en materia tributaria o es a través del crecimiento económico con inversión? Se está planteando en esos términos, candidata. Es que eso es el error. No se puede hablar solamente de tributos o no se puede hablar solamente de crecimiento económico como que si fueran dos cosas que nunca se hablan. Y las dos van de la mano. ¿Y ya llegó a ese punto de acuerdo en el país entre la clase política de decir esas dos cosas van de la mano y tenemos que jalarle para ese lado? Deberíamos, ¿Todavía no se ha logrado? No, yo sinceramente no creo un esfuerzo serio que propicie mayor crecimiento económico en el país. Hay mucha desconfianza,
hay mucha luz que hace que las inversiones extranjeras se hayan ido. Bueno, aquí, en lugar de retener a las empresas que han venido al país a generar empleo, se están yendo del país. Les están cambiando las reglas del juego. Entonces, lejos de traer inversiones, lo que hacemos es sacarlas del país. De acuerdo. Sacarlas del país. Quiero seguir saliendo de este. Somos el único país del mundo que somos expertos en sacar empresas. Ahora, por más que el último todos informe andan buscando traerlas. A pesar que el último informe de competitividad global del Foro Económico Global, candidata, también habla de un avance de El Salvador en los últimos años en materia de competitividad empresarial. Sí, y luego se detuvo y comenzó a declinar. Por lo menos en la última cifra de 2014. Si uno ve los índices de medición, por ejemplo, en el área de corrupción, El Salvador, la percepción de la corrupción, de acuerdo a este índice, ha subido 16 puntos. 16 puntos. ¿En qué si uno ve los datos de la CEPAL, El Salvador tiene uno de los peores comportamientos de crecimiento económico en América Latina. Si uno ve el índice de desigualdad del PNUD, ve otros índices como por ejemplo la brecha entre mujeres y hombres que le dé una sociedad más igualitaria. Todos los índices de crecimiento económico, de transparencia o de percepción de la corrupción, todos los índices han empeorado. La calificación de riesgo del país empeoró. Excelente, candidato. Entonces, todos estos índices, que no los digo yo, los dice la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no le están diciendo que El Salvador está saludable. Estos índices le dicen El Salvador ha retrocedido en casi todos los índices. Directora, hemos querido tocar con ustedes esos temas que son, por supuesto, y vendrán entre los próximos años en la discusión entre la clase política. Esa ha sido su postura y queremos agradecerle este espacio en esta entrevista de Informa TV. Gracias a usted, Saúl, muy amable. Saludo a todos los amigos televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias y también a ustedes que han participado de esta entrevista. Sus interacciones han sido transmitidas en la parte inferior de la pantalla. Les recuerdo que esta entrevista viene en repetición a las 11 de la noche. Hacemos una pausa, ya volvemos.